somos bienvenidos. Amén. Gloria a Dios. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi hermano. Gloria a Dios, qué hermoso es cantarle al Señor todos juntos, todos unidos en un mismo espíritu, como la palabra del Señor nos enseña, un solo cuerpo, y es en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así como estamos reunidos en este lugar, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a inclinar nuestros rostros nuevamente para darle gracias por lo que Él nos ha permitido hacer, que es adorarle y exaltarle por medio de estas alabanzas. Amén. Poderoso Dios, te damos gracias, Señor, por ti, Hijo amado Jesucristo, primeramente, Señor, porque por Él estamos aquí, por la verdad que es Cristo, Señor, porque tú verdaderamente nos has hecho libres. Y con esta libertad que tenemos, Señor, te damos gracias y podemos venir, como tu palabra lo dice, confiadamente hasta el trono de tu gracia, dándote gracias a ti, al único vivo y verdadero Dios, por todo lo que tú nos permites hacer, por todo lo que tú nos permites ver y tener, Señor, por medio de tu voluntad, porque sabemos que esta salvación, Señor, fue un regalo y es un regalo y sigue siendo un regalo y siempre lo va a ser, porque no somos merecedores de absolutamente nada más que solamente tu gracia es la que nos ha salvado y tus misericordias que son nuevas cada mañana. En Cristo Jesús te damos gracias hoy y siempre, y en Él te pedimos que seas tú abriendo nuestra mente y nuestro corazón para lo que tú ya tienes preparado para cada uno de nosotros.
dándote a ti toda la honra y toda la gloria, y dándote gracias en el único vivo y verdadero Dios, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y toda la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Y así como estamos reunidos como iglesia aquí por medio de por la gracia de Dios, gloria a Dios. Y hoy en esta hermosa mañana los saludo nuevamente por la gracia y la misericordia del Señor que estoy aquí. Les doy a todos la bienvenida y se me ha encomendado predicar la palabra de Dios hoy en esta hermosa mañana porque el pastor no pudo venir, pero sabemos que el Señor ya todo lo tiene ordenado porque es un Dios de orden y Él ya todo lo tiene preparado, y el Señor nos ha encomendado a estar siempre en coinonía los unos con los otros, pero también orando los unos por los otros, sabiendo que todos tenemos una gran necesidad, y la gran necesidad es de conocer más de Cristo y de conocer cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es que nosotros conozcamos la verdad, y la verdad es la que siempre nos hará libre, y la verdad se llama Jesucristo. Amén. Y hoy voy a pasar a los anuncios. Y sabemos que cada domingo tenemos anuncios para recordarles a todos por medio de este anuncio que todos somos bienvenidos, y como escuchamos la alabanza, que no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano, porque todos nos damos la mano y nos saludamos y nos decimos Dios te bendiga, mi hermano, porque con esta bendición que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, todos somos bienvenidos. Amén. Y hoy tenemos una visita nueva y que quiero darle la bienvenida a todos, con toda la iglesia, porque sabemos que esto lo hacemos para que todos veamos y reconozcamos que en Cristo Jesús todos podemos venir delante de Él, que Él no hace acepción de personas, y así como nosotros llegamos en un día pidiéndole al Señor que nos guíe y nos guarde y nos proteja, también así todos aquellos que quieran venir a los pies de Cristo, sabemos que como iglesia de Jesucristo los recibimos con todo nuestro corazón, con este amor que Dios ha depositado en nuestro corazón, y le vamos a dar la bienvenida a nuestra hermana Aurora, que hoy por primera vez nos visita. ¿Cómo le dice la iglesia? Amén, gloria a Dios. Y también vamos a pasar al siguiente anuncio, y este anuncio se trata de que cada tercer domingo de cada mes traemos todas las preguntas doctrinales, y todos pueden participar y todo es voluntario. También esto se transmita por el canal de YouTube. Todo aquel que traiga una pregunta para que sea contestada conforme a las Escrituras, lo puede hacer, pero también sabiendo que esta pregunta que se da al canal de YouTube, o sea, que se da enfrente de toda la iglesia, se transmite por el canal de YouTube, tiene que tener en mente que muchas personas lo van a ver, y también por eso lo hacemos públicamente. Y esto se llama La Iglesia Pregunta. Y sabemos que nosotros en casa o en cualquier lugar que nos encontramos o Dios nos permite llegar, a veces nosotros escuchamos alguna palabra que no entendemos, o algo que no conocemos del significado, pero lo podemos encontrar en las Escrituras, porque la palabra del Señor dice que en ella da testimonio. La palabra de Dios dice que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y por escuchar la palabra de Dios dice que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y por eso aquí cada tercer domingo de cada mes se puede presentar la persona aquí en esta iglesia si tiene alguna pregunta, para que nosotros podamos ayudarle, y también el pastor nos ayuda por medio de las Escrituras
conociendo y dándolo la respuesta por medio del Espíritu Santo. Amén. También vamos a pasar al siguiente anuncio, y este anuncio se trata de celebrando el año nuevo. Sabemos que viene un año más que Dios nos permite tener, porque sabemos que Dios es fiel a su palabra, y Él dice que nosotros hemos sido guardados solamente por medio de su gracia, y cada vez que nosotros nos ponemos una meta en nuestra mente y en nuestro corazón, que siempre sea escudriñando más de la palabra de Dios, conociendo más del carácter de Dios, porque eso es lo mejor que nosotros podemos poner por meta, conocer más de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra del Señor en Juan 15:5 dice que separados de Cristo nada podemos hacer. Y es un año más que vamos a terminar, pero también un año más que el Señor nos permite llegar, porque ya son pocos días que se aproximan para recibir un año nuevo, pero sabemos que por ahora hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y por ahora hasta aquí el Señor nos ha traído, y es una bendición estar aquí. ¿Por qué? Porque al conocer más de la palabra de Dios, al conocer más de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo, entendemos que Él es nuestro único vivo y verdadero Dios, y conocemos más de lo que Él ya tiene preparado para cada uno de nosotros, y sabemos que es estar con Él para siempre. Amén. Y mientras el Señor nos permita estar en este lugar y en este mundo, sabemos que el mandato que Él nos dio es de ir y predicar el Evangelio, y así a poner esa meta en nuestro corazón. Vamos a pasar también al siguiente anuncio, y este anuncio es la presentación de las finanzas del 2024, y esto se estará dando el 18 de enero del 2025 a las 8 de la mañana. Como ustedes ya lo han escuchado, el pastor lo ha venido diciendo para que nosotros lo anotemos y no nos olvidemos que es a las 8 de la mañana y que es el 18 de enero. El pastor, el deseo de él es que todos como iglesia estemos aquí presentes para que él dé una información de todas las finanzas del 2024, de todo lo que entró a la iglesia y de todo lo que salió. ¿Por qué? Porque el obrero siempre tiene que mantenerse fiel, y sabemos que así como en la palabra del Señor, también en las finanzas, porque Dios es un Dios de orden. Y lo que hace el pastor es traer la presentación de todo lo que se ha gastado y de todo lo que se ha podido ayudar por medio de la gracia de Dios a aquellos que están en necesidad. Y esto es el 18 de enero del 2025 a las 8 de la mañana, y por la gracia de Dios yo espero que estemos aquí todos a esa hora para que escuchemos lo que el pastor va a presentar sobre las finanzas. Amén. Y también vamos a pasar al siguiente anuncio, y este anuncio es lo más importante. Es un anuncio que Dios nos viene anunciando desde hace más de 2000 años, y es su palabra. Su palabra siempre nos enseña de que Él viene hablando por medio de su Hijo amado Jesucristo. Y hoy vamos a escudriñar las Escrituras, y sabemos que Dios ya ha preparado nuestros corazones, nuestra mente y todo nuestro ser. Y yo le pedí de favor a mi hermano Jordan Solís, que es ujier de esta iglesia, que nos trajera la lectura bíblica. Hoy me tocaba a mí, pero él, por la gracia de Dios, está aquí, y queremos recibirlo para que él nos dé la lectura bíblica, y esto se encuentra en Romanos 1:1 al 23, y le voy a pedir que por favor pase. Sí. Gloria a Dios. Quiero, Dios mediante, que nos pongamos en pie para orar por la palabra de nuestro Señor, en reverencia a Él. Vamos a orar, pongámonos de pie. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor amado,
Te damos gracias, Dios de la gloria, Dios eterno, Dios todopoderoso. Usted es el único a quien se merece toda honra, toda gloria, todo poder. Gracias, Señor, porque usted ha permitido, Dios de la gloria, que hoy pueda servirle, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo por medio de tu palabra, Señor. Que seas tú, Dios de la gloria, hablándonos en cada uno de esos versículos conforme a la necesidad de su pueblo, Señor. Que sea su pueblo abriendo sus oídos espirituales, su corazón, Señor amado, Padre, para escuchar tu santa y bendita palabra, y que sea de restauración, edificación para nuestras vidas, Dios de la gloria. Gracias, Padre, Hijo y glorioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amados hermanos, tenemos la lectura de la palabra en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 23. Cuando todos tengan, me confirma con un amén. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios antifonalmente. Esto quiere decir que yo comienzo con un versículo y ustedes comienzan con el siguiente versículo. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Amén. Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 23. Como prefacio dice: salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu y santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga a ir por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, sobre todo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y verdad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Nuevamente el 23, hermanos, todos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a orar dándole gracias por la palabra. Amén. Amado Dios, buen Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra, Dios de la gloria, que usted demuestra su gloria, Señor, a través de las cosas que están hechas, Padre. Porque no hay nadie quien haya podido hacer con exactitud, tomar, dividir del el agua de la tierra, Señor. Usted hizo toda aquella ciencia, la gravedad, la masa, la energía nuclear, Señor, las energías, las ondas, Señor. Padre, usted es un Dios perfecto. Usted es un Dios todopoderoso, Señor. Pero sin embargo, muchas veces el ser humano, nosotros, Dios de la gloria, queriendo muchas veces justificarnos, Padre, teniendo el razonamiento entenebrecido, Señor amado, creyéndonos incluso a veces más sabio que usted, Dios de la gloria, cuando realmente demostramos nuestra necedad, Señor. Señor, perdónanos, Señor, porque muchas veces nos justificamos y creemos ser sabios, Señor, cuando realmente tú, Dios de la gloria, usted, Dios de la gloria, es a quien debemos darle gloria y gracias, Señor, porque usted creó todas las cosas con ciencia, Señor, con inteligencia, con sabiduría, Padre. Gracias, Señor, y perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones nos hemos justificado, Padre. En muchas ocasiones, Dios de la gloria, hemos puesto nuestro razonamiento en primer lugar y muchas veces hemos dudado, Señor, de ti, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque sabemos, Señor, que eres tú el Dios todopoderoso, el omnisciente, omnipresente y omnipotente, Señor, el gran yo soy. Gracias, Padre, Hijo y glorioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a nuestro hermano Jordan que nos compartió la palabra de Dios. Es una bendición tenerlo aquí con nosotros y saber que Dios nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos viene anunciando desde el principio que nosotros somos salvos por gracia. Amén. Y tengo otros dos anuncios. El día miércoles nosotros tenemos estudio bíblico y todos están invitados y todos pueden participar. Por ahora nosotros nos estamos reuniendo aquí en la iglesia los miércoles a las 6 de la tarde y a veces nos tomamos 2 horas y media, depende de cómo se alargue el estudio, porque sabemos que la palabra del Señor hay mucho que escudriñar. Y el Señor cada día nos enseña de que todos podemos participar, porque a Dios a todos nos da el conocimiento y el discernimiento de entender de quién es Él, de que Él es nuestro único vivo y verdadero Dios y su nombre es Jesucristo. Y estuvimos estudiando Mateo 24 y Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4. Pero este miércoles vamos a entrar en otro tema. También se basa en las Escrituras y lo está dando el hermano Francisco Domínguez, que es predicador.
Él lo está trayendo los días miércoles y todos son bienvenidos. Y si usted conoce de alguien que quiera invitar o sepa de que esté interesado en conocer más de las Escrituras, puede traerlo a este lugar a las 6 de la tarde. Amén. Y así como nosotros estamos hoy en este lugar por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, les voy a pedir que por favor busquemos en Juan capítulo 8 y vamos a ver una pequeña reflexión sobre este pasaje de la Biblia que es muy hermoso. Bueno, toda la Escritura es muy hermosa y edifica a todo aquel que tenga ese deseo de conocer quién es el Señor. Y esto nos enseña aquí en la Escritura, en Juan capítulo 8, y vamos a leer del capítulo 8 a versículo 31 al 45, y lo vamos a leer antes de que yo dé una pequeña introducción. También hoy no hay escuela dominical. La maestra está aquí, pero no se siente muy bien de salud, y también los jóvenes, los padres no pudieron venir porque están enfermos. Lo que yo les digo es que oremos por ellos para que el Señor sea poniendo en ellos esa mano de sanidad y también sea sanando a aquellas personas que no pudieron venir hoy en esta hermosa mañana. Amén. Bueno, así como estamos con la Biblia en nuestras manos abierta, así le voy a pedir que también abramos nuestro corazón para atesorar esta palabra que es la palabra de Dios. Y hoy vengo con un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón hace unas semanas, y yo no sabía cuándo el Señor me iba a llamar para predicar este mensaje, y el Señor todo lo tiene en orden, y el Señor me puso en el corazón que predicara sobre la verdad, de quién es la verdad y cómo podemos conocer la verdad. Porque cuando leemos las Escrituras, hay un hombre que era un gobernante y él quería conocer la verdad. Y nosotros vamos a ver eso en las Escrituras, cómo el Señor habla de qué es la verdad, quién es la verdad y cómo podemos conocer la verdad. Y hoy, en esta pequeña introducción, quiero que nosotros reflexionemos de qué significa ser un discípulo de Jesús. Porque a veces nosotros, como creyentes, pensamos que solamente es creer en Jesús, creer que nosotros somos salvos por gracia, creer que Jesucristo nos salvó y nos redimió y nos sanó y nos lavó de todos nuestros pecados y nos quedamos quietos hasta ahí. Pero vamos a ver hoy en las Escrituras, en Juan 8, del 31 al 45, que el Señor no solo está buscando un creyente, el Señor está buscando discípulos. Y un discípulo, dice la palabra del Señor, que siempre aprende lo que su maestro le enseña. Y un discípulo siempre está dispuesto a aprender más y saciarse más de la palabra de Dios, porque un discípulo no solamente se queda estancado en creer quién es Dios, sino él mismo quiere conocer y tener más conocimiento y discernimiento de quién es Jesucristo. Y hoy en esta hermosa mañana vamos a ver quién es Jesucristo y por qué muchos de los religiosos que hablan en las Escrituras no pudieron conocer la verdad. Y como no pudieron conocer la verdad, no la pudieron recibir. Y como no la pudieron recibir, no fueron salvos. Por eso nosotros hoy en esta hermosa mañana vamos a poner mucha atención, porque no es lo que yo digo, sino lo que el Señor dice en su palabra. Y la palabra del Señor es perfecta porque Dios es un Dios perfecto. Y cuando yo digo que el Señor está buscando discípulos, es porque lo dice su palabra. Y queremos nosotros cada día entender más de la palabra de Dios, pero también a veces nosotros no conocemos qué es lo que es un discípulo. Y Jesús nos dice qué es lo que significa un discípulo, porque en Juan 8, 31 al 45 vamos a ver que
el Espíritu de Dios nos enseña qué es lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Y cuando usted lee los evangelios, desde Mateo hasta cuando el Señor es llevado al cielo, cuando Él asciende al cielo, vemos que Él manda a sus discípulos dándoles un mandamiento que es ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Pero Él usó a sus discípulos ¿para qué? Para que el evangelio de Jesucristo fuera predicado, y aún sigue siendo predicado, porque el Señor mismo nos ha enseñado que Él nos ha estado preparando desde hace mucho tiempo para llegar a ser un discípulo de Jesucristo. Y hoy en la palabra del Señor nos dice que en el Evangelio de Mateo 7:21 encontramos algo muy importante que a mí me llama mucho la atención, porque hay mucha gente que solo cree en Dios. Y la palabra del Señor dice que aún los demonios creen, pero no se sujetan a su voluntad. Y eso lo vemos en Mateo 7:21. Dice que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hoy vamos a ver cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad del Padre. Porque nosotros a veces creemos que la voluntad de Dios es que nosotros hagamos estas cosas que nosotros nos ponemos en nuestra mente, en el diario vivir, que nos ponemos en nuestro corazón, pero verdaderamente esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios quiere que nosotros seamos discípulos de Jesucristo, y un discípulo lo da todo por el Señor. Y hoy también vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras en Romanos 6:16, y vamos a ver también cómo nosotros, al venir a ser discípulos de Jesucristo, tenemos que someternos solamente a Él, y de ahí nosotros podemos someternos a cualquier otra autoridad, pero primeramente es nuestro Señor Jesucristo, porque si no aprendemos de Él, nosotros no nos podemos someter ni a nuestros trabajadores, ni a nuestros, personas que nos enseñan a trabajar, o a cualquier otra persona, si nosotros no tenemos a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros, al aprender a ser discípulos de Jesucristo, nosotros aprendemos que nosotros tenemos que someternos primeramente a Él y entender que así como Él ha tenido y sigue teniendo misericordia de nosotros, también nosotros tenemos que tener misericordia de los que están a nuestro alrededor. Y hoy en Juan 8, les pido que por favor vayan a Juan 8, y vamos a ver que la palabra del Señor dice claramente que el discípulo es libre porque ha conocido la verdad. Y aquí en el 35, en el 31 vamos a leer y vamos a poner mucha atención lo que el Señor está hablando sobre la verdad y cómo la verdad os hará libres. Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículo 31 al 45, dice así: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios.
¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu bendita y preciosa palabra, por darnos, Señor, esta oportunidad de estar aquí en este lugar y escuchar nuevamente, Señor, tu voz. Gracias porque nos has dejado, Señor, esta bendita y preciosa palabra para instruirnos por medio de tu Santo Espíritu, de que tú, oh Dios, has dado, Señor, tu vida por nosotros, pero también nos has llamado con un propósito, Señor, y es de llegar a ser tus discípulos, Señor. Porque tu palabra dice que en esto van a conocer que todos somos tus discípulos si nos amamos los unos con los otros. Y te doy gracias hoy en esta hermosa mañana por traernos a este lugar y por permitirnos, Señor, abrir nuestros oídos y también nuestra mente y nuestro corazón para atesorar tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida y vida eterna. Tu palabra dice que nos ha hecho libres, Señor, porque tú eres la palabra. Gracias te damos en ti, Juan Jesucristo, y en él te pedimos que nos des, Padre, tu bendición y que seas tú, Señor, dándonos, Padre, del discernimiento y el conocimiento de tu palabra, pidiéndolo todo en el nombre poderoso de ti, Jesucristo. Y toda la iglesia dice, amén. Y así como hemos leído la escritura, vamos a pasar al mensaje. Y aquí vemos, traigo 6 diapositivas que vamos a ver hoy en día, por la gracia de Dios. Y vamos a ver en la primera diapositiva que muchos aún fuera de esta iglesia o aún estando dentro de una iglesia se preguntan qué es la verdad. Cuando nosotros hablamos de la verdad, a veces nosotros pensamos que es solamente decir que nosotros no somos mentirosos, pero la verdad va más allá de lo que nosotros pensamos. La verdad significa que nosotros tenemos que entender que cuando Jesucristo vino a este mundo, Él no vino para traernos la verdad, Él vino a decirnos que Él es la verdad. Y que al conocer la verdad nosotros íbamos a ser libres. ¿Por qué? Porque nosotros, si no conocemos a Jesucristo, nosotros aún seguimos en la esclavitud del pecado. Y vamos a ver más adelante cómo nosotros, teniendo un yugo que nos ataba al pecado, Dios nos hizo libres. Pero esa libertad no pudo ser comprada con un sacrificio que nosotros podamos hacer, sino fue comprada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aquí vamos a ver que uno de los que tenía un cargo en el gobierno le hizo esa pregunta a Jesucristo diciendo, ¿qué es la verdad? Y nosotros vamos a ver también que Dios les habla a aquellos que pensaban, entre comillas, que conocían la verdad, pero en su religiosidad ellos nunca quisieron recibir la verdad que es Cristo. Vamos a ver aquí en la diapositiva 1 que dice, ¿qué es la verdad? Dice en el 37, y esto lo vemos en Juan 18, 37 al 40, dice, le dijo entonces Pilato, que esto, hablando con Jesús, le dijo, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Nosotros sabemos que cuando nosotros estamos en nuestros pecados, cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón, nosotros hacíamos lo que nos placía, y por más que Dios mandaba a alguien para hablarnos de la verdad que es Cristo, nosotros lo rechazábamos. Nosotros pensábamos que por naturaleza éramos buenos y que por naturaleza nosotros podíamos ser salvos
¿Por qué? Porque nosotros mismos decíamos, yo no necesito a Dios porque yo no miento, yo soy bueno. Pero aquí estamos viendo que nosotros no conocíamos la verdad. ¿Por qué? Porque aquí vemos más adelante que dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno de las Pascua, que queréis pues que os suelte el rey de los judíos. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Aquí vemos que Pilatos era una persona con mucho poder, mucha influencia de lo que él hacía, lo podía hacer porque tenía autoridad. Pero sabemos que él no conocía la verdad, porque si él hubiera conocido la verdad, él no hubiera dejado ir a Barrabás. Pero como Dios ya, él tenía un plan para nosotros, para que nosotros fuéramos redimidos por nuestro Señor Jesucristo, Dios dice en su palabra que el que es temeroso del Señor, que el que es piadoso, el Señor dice que Él ya tiene un propósito para esa persona. Pero aquí estamos viendo que Él no estaba interesado en conocer la verdad, solamente preguntó qué es la verdad. Porque si usted lee más adelante, Pilatos no pide una explicación ni le dice al Señor, explícame qué es la verdad o dime qué es la verdad. Lo único que él hace, dice que le dijo, ¿qué es la verdad? Pero nosotros cuando venimos al Señor, nosotros venimos, como dice la palabra del Señor, que dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando nosotros venimos con un corazón lleno de humildad, y también venimos buscando al Señor de todo corazón, el Señor mismo se nos presenta diciéndonos que Él es la verdad. Nosotros sabemos que cuando nosotros estábamos atados en la esclavitud del pecado, nosotros no buscábamos la verdad, pero el Señor se nos presentó y nos llamó diciéndonos que nosotros necesitábamos ser libres. Y Él nos mandó a una persona, o tal vez escudriñando las Escrituras, Él nos habló por medio de esa gracia que Él nos ha dado, diciéndonos que necesitábamos conocer la verdad. Y cuando nosotros fuimos tocados por medio del Espíritu Santo, nosotros conocimos la verdad que es Cristo. Entonces aquí Pilatos lo único que está haciendo es preguntando qué es la verdad. Pero él no se fue más a fondo diciéndole al Señor, yo quiero conocer la verdad. Y ese es el problema del ser humano. Cuando nosotros no queremos conocer más del Señor, el Señor no nos tuerce un brazo para decir, tienes que pedirme y decirme, quiero que me muestre la verdad. Sino que nosotros con humildad tenemos que decir, Señor, estoy aquí y soy un pecador. Y el único deseo mío es conocerte más y conocer la verdad, que es Cristo. Pero cuando nosotros vemos que aquí Pilatos no quiere conocer más de la verdad, lo único que hace, le pregunta al Señor Jesucristo. Y vamos a ver más adelante en la segunda diapositiva cómo nosotros vamos entendiendo que Jesucristo es la verdad. Y aquí en Juan 14, 5, 7, vamos a ver, si usted lee todo el libro de Juan, habla de cómo Jesucristo vino predicando el Evangelio y no solamente le predicó a los judíos, sino también le predicó a aquellos que estaban fuera de Jerusalén. Y nosotros vemos también que uno de los discípulos de Jesús no conocía aún cómo podía llegar a la verdad. Y aquí vemos en Juan 14, 5, 7 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dice Jesús, si me conocieseis también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, porque sabemos que hemos sido salvos por gracia, Él mismo nos revela su palabra. Pero aquí Tomás le está diciendo, Señor, no sabemos a dónde vas. No está diciendo, Señor, no sabemos a dónde vamos.
Le está diciendo, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Él ya está pidiendo una dirección porque él quiere seguir al Señor hacia donde él va. ¿Por qué? Porque el Señor ya les había dicho que él no era de este mundo, porque su reino está en los cielos. Él mismo en su corazón quería saber cómo poder llegar hacia donde el Señor iba. Pero el Señor mismo le da esa dirección diciéndole, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando usted le presenta esta palabra a aquellas personas que no conocen la verdad que es Cristo, ellos se molestan, a ellos les parece como que es una ofensa, porque cuando usted le dice a una persona que no cree en Jesucristo y que piensan que la verdad existe en una piedra, en un árbol o en cualquier otra cosa, ellos se ofenden. Porque si nosotros le decimos que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él, entonces dicen ellos, oh, ¿y mi virgencita dónde quedó? Oh, ¿y mi San Pedro dónde quedó? ¿Y mi estatua dónde quedó? Las personas cuando no conocen la verdad se ofenden. Cuando usted va y les dice que la verdad y el camino y la vida es solamente Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que entender que al llegar a ser un discípulo de Jesucristo, nosotros no podemos solamente decir que es la verdad. Nosotros tenemos que conocer la verdad, que es Cristo. Y aquí vamos a ver más adelante que cuando el Señor les está hablando a los fariseos, que tenían una religión que era practicar las leyes y también tratar de cumplirlas, ellos decían que ellos no necesitaban a Jesús. O sea, ellos no querían conocer la verdad. Pero también aquí vemos que si Jesucristo nos ha dicho a nosotros que Él es el camino, la vida y la verdad y que nadie viene al Padre sino por mí, nosotros lo creemos. ¿Por qué? Porque está en las Escrituras y sabemos que Él es el único camino en quien podemos ser salvos. Y aquí vamos a ver en la tercera diapositiva, y lo vamos a ver con las Escrituras, dice que en Juan 8:47, más adelante de lo que leímos, porque nosotros leímos solamente hasta el 45, dice, el que es de Dios. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí ahora entendemos nosotros que cuando salimos a evangelizar, muchas personas rehúsan creer en el Señor Jesucristo, rehúsan escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo dice, que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero por esto dice, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. A veces nosotros no entendemos cómo el Señor nos enseña en su palabra de por qué Él está diciendo que si no son de Dios, no quieren escuchar la palabra de Dios. Por lo mismo, porque se han encerrado en su religiosidad, se han encerrado de que ellos no necesitan un camino para llegar a la vida eterna, no necesitan conocer la verdad, mas ellos mismos se han creado una verdad que al final viene a ser mentira. Porque sabemos que nosotros hemos sido salvos por gracia, nosotros hemos sido salvos solamente por Jesucristo y que Él es el único, que Él es el único que nos lleva al Padre porque Él es el camino. Pero también entendemos que cuando nosotros no queremos escuchar la palabra de Dios, Dios mismo nos está diciendo que no somos de Dios. Y qué hermoso es venir delante del Señor y poder escuchar su voz, porque ahora en nosotros habita el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos recibido la verdad y nosotros hemos conocido la verdad, que es Cristo. Pero aquel que no quiere escuchar la palabra de Dios, Jesucristo mismo lo dice, porque no son de Dios. Y Pilatos nunca quiso escuchar a Jesucristo, más aparte de que no quererlo escuchar, dejó ir a un ladrón. Y lo vimos en la diapositiva donde dice que Barrabás era un ladrón. Y aún él dijo que él no encontraba culpa en nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así él no quiso conocer de la verdad. Y también hay personas hoy en estos días que no quieren escuchar la palabra de Dios porque nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente que porque no son de Dios. Y es triste, sí, ¿por qué? Porque aún tenemos nosotros familias que les predicamos el Evangelio y no quieren escuchar de Dios.
Hay personas que se aferran a enfocarse en una religión y decir que solamente esa religión nos salva, cuando sabemos que la religión nos salva, que los sacrificios nos salvan y que el único sacrificio que nos ha salvado fue el sacrificio perfecto, que fue el de nuestro Señor Jesucristo, porque dice en el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nosotros necesitábamos un Salvador, y el Salvador es Jesucristo, que es la verdad. Y aquí vamos a ver en el diapositiva 4, donde nos enseña que la palabra de Dios es verdad. Todo viene concluyendo de que la palabra es Dios, Jesucristo es Dios y el Padre es Dios. Es un Dios que servimos, es 3 en 1. Sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio de que solamente hay un verdadero Dios, que es Jesucristo. Y aquí vamos a ver la palabra que es la verdad de Dios. Dice: si decimos que no tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y luego dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, que es Jesucristo, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, que es Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que nosotros entendemos que en 1 de Juan 1, 6 al 10, Dios nos dice por medio de su Santo Espíritu que si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Y qué más? No solamente mentimos, sino que también no practicamos la verdad. Entonces, la verdad es que sabemos que la verdad es Cristo, y sabemos que si nosotros no practicamos la verdad, nunca recibimos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque ahí mismo está diciendo que si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y la palabra es la verdad de Dios. Estamos viendo aquí claramente que la palabra de Dios nos enseña la verdad, que Jesucristo vino y nos dijo que Él es la verdad, y el Padre nos enseña que Él es el único que nos ha dado a su Hijo amado Jesucristo para que nosotros estemos en la verdad. Nosotros como iglesia a veces nos enfocamos más en lo que Dios ha puesto en mí, en un don. Nos enfocamos más en un milagro. Nos enfocamos más en lo que yo puedo hacer para el Señor, pero nunca nos enfocamos para conocer más de la verdad que es Cristo. Y si nosotros conocemos la verdad, entonces Dios nos enseña todo lo que Él ya tiene preparado para nosotros, porque Él no es que lo va a preparar, sino que Él dice en su palabra que Él ya lo tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que nosotros conocemos ahora y lo que vemos, Él ya lo ha preparado para nosotros. Al estar aquí en este lugar, en esta hermosa mañana, no es una casualidad, sino que el Señor ya lo ha preparado. Él tiene un propósito con nosotros. Y ese propósito es de conocer más de la verdad y de que la palabra del Señor siempre esté en nosotros y que siempre esté actuando en nosotros. Ese es el deseo de Dios. Pero ahora el deseo de nosotros debe de ser también de conocer más y más la verdad que es Cristo. Aquí vamos a ver también en la siguiente diapositiva, que es en la 5, dice algo muy hermoso, que dice que nosotros éramos esclavos, pero ahora somos libres. Pero hay una pregunta de interrogación que dice, ¿esclavos o libres? Y esto lo vemos en Juan 8, 34 al 36. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Es del pecado, esclavo es del pecado, dice en el 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo hemos sido nosotros? Libres de adorar al Señor, libres de venir y predicar la palabra, libres de poder
como dice, como Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos ir a donde tú vas? Y él le dijo, yo soy el camino, yo soy la vida y la verdad. O sea, el Señor dice, yo les he mostrado que yo soy el camino. O sea, nosotros ahora entendemos que hemos sido libres para poder llegar al Señor, porque la palabra del Señor dice que Él verdaderamente nos ha hecho libres. ¿Por qué? Porque dice que cuando ustedes eran esclavos del pecado, dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire qué hermoso aquí, que cuando éramos esclavos del pecado, el Señor nos hizo libres. ¿Quién pudo hacer eso? Más que solamente Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dice que estábamos y éramos esclavos del pecado, dice que estábamos libres del dominio de la justicia y que no dábamos fruto más que solamente para pecado, o sea, para muerte. Dice cosas que ahora los avergüenzan y conducen a la muerte. A nosotros ahora nos avergüenzan esas cosas. ¿Por qué? Porque cometimos muchas faltas delante del Señor, cometimos cosas que solamente el Señor conoce, pero todo eso el Señor dice que lo sepultó y nos dio esta libertad que solamente es en Cristo Jesús, y por eso podemos venir libremente hasta el trono de su gracia. Dice que confiadamente, o sea, sin ni un temor, porque ahora nosotros somos libres. Le voy a dar la palabra a mi hermano Francisco que trae un comentario. Este micro. Preguntas. Gloria a Dios. Creo que está desconectado. Sí, me pasa. Oh, sí. ¿No tiene switch? Aleluya. Ahora sí me oigo. Dios le bendiga. Bueno, solamente un comentario muy interesante la predicación de hoy. ¿Esclavos o libres? Estudiando los usos y costumbres del pueblo antiguo, sobre todo el pueblo en la época de Jesús, se dice que cuando un esclavo, antes había esclavos, un siervo, un esclavo, el amo, por servicio, por gratitud, por cualquier cosa, lo hacía libre, entonces le daba una piedrecita blanca. ¿Sí? En esa piedrecita blanca, el esclavo, porque los esclavos en aquella época eran muy distintivos. No sé si les ponían una argolla, les ponían una marca, algo para que desde lejos sabían que era un esclavo y él tenía un dueño. Entonces, cuando el dueño decidía hacer libre a esa persona, le daba una piedrecita blanca y le daba un nombre nuevo. Por eso cuando leemos Apocalipsis, por ejemplo, quiero leer una cita, Apocalipsis capítulo 2. Aleluya. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, leemos, dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer del maná escondido, dice la primera parte.
Y la segunda parte de este versículo dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, vemos en Apocalipsis, porque muchas veces dice, bueno, pues el Señor nos da una piedrecita blanca. Qué bonito detalle. ¿Y para qué quiere una piedrecita blanca? O sea, tenemos que leer con entendimiento. Entonces, dice esclavos o libres. Entonces, cuando alguna persona veía al esclavo que ahora ya era libre, él procuraba que vieran su piedrecita blanca. Cuando las personas veían a ese esclavo con una piedrecita blanca y con un nombre nuevo, decían, este era esclavo, pero ahora es libre. Traspasando esto a nuestra época, yo quiero hacerme la pregunta a mí, ¿esclavo o libre? Hay veces decimos que somos libres en Cristo, pero nuestros hechos dicen que somos esclavos del pecado. Somos esclavos de la idolatría, porque idolatramos a un futbolista famoso, eso es idolatría. Idolatramos a alguien, eso es idolatría. Hacemos cosas que tal parece que no somos libres, tal parece que somos esclavos. Entonces, muy buena pregunta en la predicación, hermano Florian, ¿qué somos, esclavos o libres? Y lo que leímos, el maná, cuando cayó aquel alimento, sí, todos el pueblo hebreo empezó a decir, maná, maná, maná. ¿Y cómo sabía que era maná? Porque la palabra maná en hebreo significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está cayendo? ¿Qué es esto? Y por allá decían maná, y por acá decían maná. ¿Qué es esto? Significa maná. ¿Y saben qué cosa es esto? Es pan. Porque Dios le dijo, esto es pan. Moisés le dijo, esto es pan. Ustedes van a comer pan. El granero de los cielos fue abierto para darle de comer a aquella gente por 40 años en el desierto. Entonces, el que venciere, Dios le va a dar de comer del pan de Dios que está en los cielos. Y vamos a preguntar, ¿qué es esto, Señor? Y el Señor nos va a decir, mira, esto pasó así. Yo tengo muchas preguntas que hacerle al Señor. Tengo una lista grande. Cuando el Señor me dé la oportunidad y estemos frente a Él, yo le voy a preguntar muchas cosas. Señor, ¿y qué es esto? ¿Y qué es aquello? ¿Y qué no me pudiera explicar? Porque yo tengo dudas y yo le voy a decir. Entonces, el que venciere, el Señor nos va a dar de comer de la sabiduría de Él. No quiero tomar mucho tiempo, pero viene a mi mente hace algunos 12 o 15 años, estaba yo por Texas, fui a predicar a unas iglesias de por allá, y una hermana dice al pastor, ¿me da permiso? Yo quiero decir un sueño que me perturbó mucho anoche. Le dijo el pastor, le dijo, bueno, pues si es de Dios, dígalo, hermana. Y la hermana nació en Texas, de padres mexicanos. Ella habla como todos los que nacen aquí, que hablan bien inglés y hablan español, medio mocho, ¿verdad? Porque pues ellos nacen aquí. Pero dice, yo soñé que estaba yo con mucho que hacer. Y iba para allá, iba para acá, tenía mucho que hacer. Y un joven estaba recargado y me dijo, oye, ven, quiero que conozcas mi casa. Y ella le dijo, no tengo tiempo, estoy muy apurada. Y se fue. Y cuando regresó, vio otra vez al joven, dijo, ven, quiero que conozcas mi casa. Es que no puedo, estoy muy ocupada. Y después de tantas veces que pasó por ahí, le dice que le dio pena y le dice, mira, voy a dejar lo que estoy haciendo, ya me da pena de que van varias veces que me invitas a mi casa, vamos. Y dice que aquel muchacho la llevó y llegó a una grande puerta. Y dice, ay, pero está muy grande la puerta, ¿cómo la van a abrir este muchachito? Y dice que en su sueño, aquel muchacho solamente hizo así la mano y aquella grande puerta se abrió. Ella dice que en su sueño, cuando vio a lo lejos estaba una ciudad como resplandeciente, una ciudad como de cristal, pero al lado del muro había unos escalones. Ella no fue hasta la ciudad,
Dice que al lado de la puerta había unos escalones, como en la muralla, y empezó a subir, a subir, a subir, a subir, y en la parte de arriba había un auditorio. Y dice que en ese auditorio había muchos asientos de piedra, y esos asientos tenían un nombre escrito arriba. No era en inglés, porque ella nació aquí, o sea, hablaba bien inglés y escrito. No era español, era un nombre nuevo que nadie conocía. Y dice que vio al Señor, que unos como ángeles lo estaban vistiendo de sacerdote y que Él iba a predicar, a enseñar. Ella estaba maravillada con aquel sueño. Entonces dice que vio algunos lugares vacíos. Y ella le preguntó al muchacho, oye, ¿y por qué aquellos lugares están vacíos? Y aquel muchacho que la invitó a su casa le dijo, todos esos lugares vacíos son aquellas personas que no alcanzaron a llegar, aquellos que se quedaron en el camino, aquellos que creyeron al Señor, pero que no llegaron y están sus lugares vacíos. Entonces, dice que el Señor les dará un nombre nuevo. Yo sé que el Señor tiene un nombre nuevo para cada uno de nosotros, pero debemos de decidir, ¿somos esclavos o somos libres? Entonces, verdaderamente, el esclavo en aquel tiempo, cuando le daban la libertad, andaba cargando con su piedrecita blanca, para que vieran que ya no era esclavo, era libre. Nosotros tenemos que cargar ahora con el nombre del Señor en todo momento, porque cuando el Señor no nos ve, ya no somos. A veces nos enojamos tanto que decimos, Señor, mira, o te la llevas o te la mando. O Señor, 5 minutos nada más, déjame 5 minutos y yo. Como que sale, nuestra carnalidad sale, el viejo hombre sale. Y cuando nos enojamos, mire, no reparamos y de nuestra boquita hermosa salen culebras, sapos y cebollas. Sale de todo y no nos acordamos que ahora ya no somos esclavos para vivir en las cosas del pecado que está en la predicación del hermano. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Amén, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por nuestro hermano Francisco. Y así como la palabra del Señor nos enseña que si somos esclavos o libres, porque Dios siempre nos ha dado 2 opciones, escoger entre el bien y el mal. El Señor siempre nos ha enseñado que nos ha dado de escoger entre la bendición o la maldición. Y a veces nosotros no entendemos que cuando somos libres no podemos nuevamente esclavizarnos del pecado, aunque el pecado está a la puerta, lo dice en Génesis. Inmediatamente cuando usted se da cuenta, el pecado está ahí. Pero cuando nosotros venimos a ser esos discípulos de Jesucristo y entendemos que nuestro Salvador es Jesucristo, Dios mira a Jesucristo y nos enseña de que nosotros, aún estando bajo la gracia, estando aún bajo el Espíritu Santo, porque sabemos que es el Espíritu Santo el que nos enseña a depender solamente de Dios, entendemos que nosotros no podemos practicar el pecado, porque eso nos da vergüenza. Porque ahora entendemos que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nosotros creemos como cristianos que verdaderamente hemos sido libres, porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios lo que era imposible para el hombre, para Dios le fue posible y nos lavó, nos redimió, nos santificó, nos justificó. Él nos dio todo. Porque por eso dice en Juan 15:5 que separados de Cristo nada podemos hacer. Y con Cristo lo tenemos todo y lo más importante que es la salvación. Así que hemos aprendido aquí en Romanos 6:20 al 23 que nosotros ya no somos esclavos del pecado. Nosotros verdaderamente hemos sido libres y verdaderamente hemos recibido y creído en la verdad que es Cristo. Sí, hermano, micrófono. Gloria a Dios. El hermano Rafael Luna tiene un comentario. Bueno, hermano, con relación al pecado. Yo digo y retengo que si una persona conoce a Cristo y si sigue haciendo cosas malas, esclavo es del pecado.
aunque conozca a Cristo y siga haciendo las cosas que hacía antes, sigue en pecado todo el tiempo. Y si hace pecado todo el tiempo, tampoco podrá ser salvo. Aunque el Señor lo oiga decir que por la sangre de Cristo que nos ha hecho libres y somos salvos por la sangre de Cristo. Amén. Pero si una persona conociendo a Cristo, conociendo lo que es la profundidad de Cristo, conociendo lo que es la profundidad de la palabra, y sigue haciendo las cosas malas, no ha conocido a Cristo nunca. Y la verdad no está en él. Y el pecado, cada día más, va a estar sobre él. De nada le vale que haya conocido a Cristo. Porque la misma palabra lo dice, mejor que no me conozca. ¿Verdad? Porque conociéndome sigue haciendo las cosas indebidas, va a cargar todo el tiempo con el pecado. Amén. Y si la verdad es Cristo, la verdad es, somos libres por la sangre de Cristo. Porque Amén. Cristo es el que nos ha hecho libres por él, por la sangre derramada en la cruz. Amén. Esa es mi pregunta. Sí, yo quisiera que volviéramos para que conteste la pregunta del hermano con la palabra. Quiero que, si por favor, vamos nuevamente a Juan 8 y vamos a leer el versículo 30 al 31. Y ahí vamos a... El Señor lo dice aquí claramente. Vamos a irnos, cuando lo tengan dicen amén, por favor, para que lo leamos. Juan 8 del 30 al 31. Amén. Dice así. Respondió el hombre y le dijo, puesto esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Sigamos más adelante. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, ese oye. Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Estos fueron los fariseos que expulsaron al muchacho que fue sano de la ceguedad. Entonces, aquí, oyendo Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido ya a este mundo, para que los que no vean y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió, si fueres ciegos, no tendréis pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Si ellos nunca hubieran... Oh, perdón, 9 del 30 al 41. Sí, perdón. Lo voy a leer nuevamente para que... ¿Sí lo tienen ahí? Dice, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso. Lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Y estos eran los fariseos que expulsaron al hombre ciego, que era ciego. Y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y él que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús,
Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió, si fuereis ciegos no tendréis pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ellos decían que conocían a Dios y que ellos no eran ciegos, pero no eran ciegos físicamente, como el ciego que Jesús sanó. Eran ciegos espiritualmente, porque no querían recibir la verdad. Ahora sí vayamos al capítulo 8 de Juan, ahí luego atrasito, y vamos a leer el primer, donde leímos, donde dice 31 al 32. Fíjese lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, hubo judíos que creyeron en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? Que si verdaderamente permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos. ¿Y cómo dijo Jesús que en esto van a conocer que somos sus discípulos? Si os amáis los unos con los otros. Y aquí ellos estaban reclamándole a Jesús y reclamándole al hombre ciego que por qué había sido sanado. Ellos decían que conocían a Dios, porque ellos decían, nosotros no estamos ciegos, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Cuando una persona se encierra ¿cómo se dice? En eso, entonces sabemos que esa persona está tratando de bloquear la verdad que es Cristo. Cuando nosotros venimos al Señor, no venimos diciendo, yo ya soy bueno, yo no quiero conocer la verdad porque yo ya conozco la verdad, cuando sabemos que la verdad solamente nos la puede dar Cristo. Entonces ellos, con la actitud que ellos tenían, ellos decían que ellos no eran ciegos, pero tenían una ceguera espiritual. Pero como ellos decían que ellos no tenían pecado, entonces aquí Jesús les dice en el 41, en el capítulo 9, dice, Jesús les respondió, si fuereis ciegos no tendráis pecado. O sea, si no supieran absolutamente nada, no tendrían pecado. Pero ustedes conocen las Escrituras, conocen que Dios no está buscando sacrificios, sino lo que Él dice que quiere que tengamos misericordia. Y dice, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y así está en muchas personas. Cuando ellos dicen que no tienen pecado, pero ya han conocido y han escuchado de Jesucristo, ellos ya conocen y han escuchado de la verdad, aunque no la han recibido, pero ellos dicen que en ellos no hay pecado. Pero dice el Señor que, mas ahora porque dicen que ven, el pecado permanece en ellos. Por eso dijo usted que les hubiera sido mejor no haber sabido, lo dice la palabra, pero como ya saben, ese pecado permanece en ellos. Amén. Amén. Aleluya. Dios le bendiga. Con respecto a la pregunta de mi hermano Rafael, no somos perfectos, pero sí somos temerosos de Dios y hemos creído en Él. Entonces, hay aquí una palabra que a mí me gusta decir, es amor. Porque el amor cubre multitud de faltas. Cuando tenemos amor unos con otros, entonces estamos agradando al Señor y tratamos de no hacer el pecado. Eso es lo que queremos hacer. Porque si decimos, perfectos no hay, ¿verdad? Y cuando alguien dice, no, es que ya el Señor nos hemos pecado, pues tratemos de hacer amor, porque pecamos en diferentes cosas, ofendemos al Señor y a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, si yo dije que soy bien santo y que cuando un hermano me dice, oye hermano, ¿sabe que me puede hacer el favor de llevarme para allá porque yo no tengo carro, no puede moverme? Le dice, espérate, en primer lugar no soy ni chofer, ni Uber, ni taxi. ¿Sí? Entonces, a ver tú cómo le haces. Pero es que voy allá ahí a la iglesia. Sí, pero yo no soy taxi, yo estoy muy ocupado. Ah, hermano, ¿no te das cuenta que estás ofendiendo a Dios? Estás ofendiendo al hermano
Y que si tú estuvieras en esa posición, a ti te gustaría que alguien te llevara a la casa del Señor. Entonces dice, ay hermano, pero es que eso es pecado. Y es un ejemplo nada más, no me lo toma mal. Aquí no hay, aquí no estoy hablando de otras iglesias. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa coinonía, ese amor de vernos como una sola familia, entonces estamos cayendo en pecado. ¿Y qué cosa es el pecado? El pecado es lo que sabemos nosotros que está bueno y no lo hacemos. Dios los bendiga, hermanos. Los amo mucho. No se enojen conmigo. Amén. Sí, entonces aquí estamos viendo que al leer en el capítulo 8, Jesús mismo le dice que si el padre de ellos fuera Abraham, las obras de Abraham harían. Pero dice, vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? Porque dice, andan buscando cómo matarme. Porque el diablo desde el principio es homicida. O sea, entonces, si nosotros en nuestro corazón el deseo es de matar a alguien o hacerle el daño todo el tiempo, es que Cristo no mora en nosotros. Y nosotros como la palabra nos enseña, dice que si pecamos, abogado tenemos. Claro que pecamos, pero ya no practicamos el pecado, porque dice la palabra del Señor que el que practica el pecado es del diablo. Lo que nosotros sí cometemos faltas. Ahora, si aquella persona dice que recibió a Cristo, como los fariseos que dicen que ellos conocían a Dios y que Dios era su Padre y que no necesitaban a Jesús porque tenían a Moisés, entonces lo que ellos tenían era una religión. Pero el Señor nos dio esa clave muy importante que dice, y yo como ser humano siempre me lo he puesto en mi mente y en mi corazón, que en esto van a conocer todos. Dice, no solo los de la Iglesia Bíblica Jesucristo Roca Eterna, todos que sois mis discípulos. Dice que si os amáis los unos con los otros. El que no muestra el amor de Dios, no el amor de hermanos, sino el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que nosotros tenemos el amor del Padre y el amor del Hijo, y si verdaderamente hemos sido libres, que es en Cristo Jesús, nosotros tenemos que imitar a Jesús por medio de la misericordia que Él nos ha mostrado, también tener misericordia de los demás. Yo no puedo mostrar lo contrario diciendo que yo tengo la verdad que es Cristo. Lo mismo dice ahí, dice que eso nos avergüenza. Una persona que no tiene a Cristo y que confiesa, como lo dice en Mateo 7:21, que no todo aquel que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Porque en aquel día dice que muchos le dirán, Señor, Señor, no echamos demonios en tu nombre, fuera en tu nombre, sanamos enfermos, profetizamos y hacemos todas estas cosas, pero el Señor, ¿qué es lo que les dice? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Entonces, si el Señor está diciendo que nunca los conoció, es porque verdaderamente nunca fueron salvos, nunca recibieron la verdad, que es Cristo. Y eso es lo que estamos viendo hoy, esclavos o libres. Y como cristianos yo creo que deberíamos de entender que somos libres. ¿Por qué? Porque dice que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Dios no miente. Dios nos dio ese libertador que es Cristo. No fue Moisés, no fue Abraham, no fue Pablo, fue Cristo. Y Cristo dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y el único que resucitó de entre los muertos fue Cristo. Yo puedo venir con un mensaje diciendo que porque mis padres me enseñaron que yo soy salvo por tal ídolo, entonces lo que yo vengo predicando es algo que me enseñaron mis padres como seres humanos, y seres humanos cometemos errores. Pero si yo me voy a las Escrituras, la palabra me dice que solamente hay un camino, una verdad y una vida. Y la vida que nos ha dado Dios es una vida eterna. Y si nosotros no ponemos atención a las Escrituras, empezamos a decir, bueno, yo ya no tengo que mentir. Claro que no tenemos que mentir. Pero como seres humanos, dice el Señor que le fallamos. Porque aquí dice mismo, dice que si nosotros decimos que no mentimos, le hacemos a Dios mentiroso. Porque Dios sí dice que no somos perfectos, pero nos va perfeccionando. Y en esa perfección que Él nos lleva, nos va enseñando que solamente podemos depender de Él porque Él es perfecto. Cuando nosotros ponemos la mirada en el hombre, queremos verlo como si fuera el mismo Dios, cuando solamente hay un Dios que es perfecto. Nosotros imperfectos, Él perfecto. Cuando nosotros dice que fuimos
justificados no quiere decir que nosotros ya somos justos el 100% y que somos buenos. No, la palabra del Señor dice que somos justificados por Él, porque Él es justo. Mientras nosotros no conozcamos qué es la justificación, nosotros nos empezamos a sentir como que yo soy más bueno que el hermano. Pero nosotros entendemos que hemos sido justificados por la gracia de Cristo, por el sacrificio de Cristo, y por eso mismo nos llamamos justificados, por la justificación que Él nos dio por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Espero que se haya entendido que nosotros no somos perfectos, pero sí el Señor nos va llevando a una perfección. Pablo mismo lo dijo. Dice, miserable de mí, porque el mal está en mí. Lo que yo quiero hacer, eso no hago, y lo que no tengo que hacer, eso hago. Pero la culpa no es de Dios, sino que aún la concupiscencia, el pecado que habita dentro de mí, me hace hacer cosas que no tengo que hacer. Pero le doy gracias a Dios por Jesucristo, que Él me ha lavado de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, y ahora lo que yo hago solamente es una debilidad que hay en mí. ¿Por qué? Porque aún todavía existe una ley, que es la ley del pecado, que se va a terminar hasta cuando el Señor venga por nosotros, o que el Señor nos mande a traer antes de que Él venga y estemos en un cuerpo glorificado, como el del Señor Jesucristo. Pero mientras estemos aquí sabemos que le vamos a fallar al Señor, pero no solo quedarse así, sino venir delante de Él, como dice la palabra de Dios, confiadamente, ya sin temor, sino con ese deseo de decirle, Señor, te fallé, pequé, pero ya no estoy pensando en hacerle daño a nadie, sino que pequé, ¿por qué? Por mi debilidad. No porque estoy maquinando pensamientos malos, porque eso es lo que hace un corazón sin Cristo, maquinando siempre lo malo. Pero le damos gracias a Dios que Él nos ha dado esta libertad que es en Cristo Jesús. Vamos a pasar a la última diapositiva, que es la 6, y me encanta aquí muchísimo donde dice que estemos firmes. Y esto lo vemos en la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, donde dice que estemos firmes con la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos firmes en la palabra, si no estamos firmes en la verdad que es Cristo, y si no estamos en la roca que es Cristo, cualquier problema, cualquier situación nos puede derrumbar, nos puede hacer caer, pero sabemos que si estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ya no estamos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Y cuál es ese yugo de esclavitud? Sabemos que hay dos yugos, el de la esclavitud y el yugo que Dios nos ofrece. Dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es ligero, el yugo de Cristo, estar sujetos a Él, no al yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque el yugo de esclavitud también nos lleva juntamente con Él, si estamos todavía en esa esclavitud, que es el pecado, a donde Él va, nosotros vamos. Pero si estamos con Cristo, a donde Él va, nosotros vamos. Dios siempre nos ha dado dos opciones. Y una de las dos más importantes que Él nos ha dado, que es la humildad y la obediencia. Es obedecer la palabra de Dios, porque aquí lo dice que si nosotros verdaderamente queremos ser discípulos de Dios, de Cristo, tenemos que permanecer en su palabra. Y aquí dice más adelante, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. También dice aquí, Jesús nos da completa libertad al recibirlo como Salvador. Dejamos de ser esclavos del pecado, pasamos a ser libres para vencer la tentación y para vivir la vida dentro del propósito de Dios. En Cristo tenemos libertad, pero debemos decidir si viviremos como hijos libres que reflejan su imagen o serviremos como esclavos. Dios nos da las fuerzas para no ceder ante la tentación y nos recuerda que con Él somos más que vencedores. Él, al enfocarnos en su palabra, que es la verdad, entendemos que vivir dentro de su voluntad disminuye en nosotros el deseo de hacer lo que nos place y aumenta el anhelo de agradar solo a Él. Mire, el Señor, le damos gracias a Dios por Jesucristo, porque las tentaciones siempre están en nosotros. Hay una debilidad en nosotros, pero con esta libertad que Dios nos ha dado nos mantenemos firmes. Y si nosotros nos mantenemos firmes, la palabra del Señor dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús.
Nosotros lo único que nos queda es orar y pedirle al Señor que sea Él teniendo misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado está a la puerta y a veces nosotros no entendemos que muchos han creído en Jesucristo, pero no lo han confesado como su único y Rey Salvador. Aquí lo dice, que muchos de los fariseos creyeron, pero no lo confesaron como su Salvador y nunca recibieron la verdad, que es Cristo. Aquí nosotros también vemos en la siguiente diapositiva, esto ya es una conclusión de lo que se dio hoy en esta prédica, que concluimos que en Jesucristo somos verdaderamente libres del pecado y de la muerte, que Jesucristo es la verdad, que su palabra es verdad y el que es de Dios, la palabra de Dios oye, como nos dice en Juan 8:47. Y nosotros sabemos que somos de Dios, no comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en el libro de Pedro. ¿Por qué? Porque la plata y el oro se corrompen, pero la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario fue una sangre perfecta, una sangre divina, una sangre que solamente Cristo pudo derramar. Aquí también vemos, dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y donde yo voy vosotros no podéis venir. ¿Y qué es lo que nos ha dicho el Señor a nosotros como cristianos? Que donde Él está, Él quiere que nosotros estemos, que Él ha ido a preparar lugar para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora dice que nosotros sí sabemos a dónde Él va. Él está con el Padre, a la diestra del Padre. Nosotros como cristianos tenemos al Espíritu Santo y entendemos, no como los fariseos, que ellos decían, nosotros no sabemos de dónde vienes ni a dónde vas, pero nosotros sí. Por eso Jesús le dijo, otra vez le dijo Jesús, yo voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿Por qué? Porque tenían una ceguedad espiritual. Y eso es lo que nosotros teníamos antes, pero le damos gracias a Dios que Él tuvo misericordia de nosotros y abrió nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, y nos ha dado conocimiento de que estamos en el verdadero, que es Jesucristo. Y luego dice también, les dijo, vosotros no podéis venir. ¿Quiénes son aquellos que no pueden venir a donde el Señor está? Aquellos que aún siguen en su pecado. ¿Y cuál es el pecado más grande? No creer en Jesucristo, que es la verdad. Porque dice en Juan 3:16 que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Y esta es la condenación del mundo, que amaron más las tinieblas que a la luz. Y este es el pecado, que no creyeron en aquel que vino para darnos esta grande y preciosa salvación que es Jesucristo. La gente puede creer en cualquier otra cosa, pero eso no salva. Pero nosotros sabemos que el único Salvador y el único Redentor que ha dado su vida por nosotros es Cristo. Aquí también dice, el deseo de Dios, mire cuál es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que todos vengan al conocimiento y conozcan la verdad y que seamos verdaderamente libres. Y esta libertad solo se encuentra en Jesucristo, el único vivo y verdadero Dios. Dios tiene un deseo y ese deseo es el que nosotros vengamos al conocimiento de que todos seamos salvos. Pero no todos creerán, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque muchos hay ese ego que hay en su corazón que no necesitan de Dios. Pero es solo seguir orando y pidiendo a Dios que tenga misericordia porque Él conoce el corazón de cada persona. Y a nosotros solamente nos queda orar y predicar la palabra de Dios y hacer lo que el Señor nos ha mandado, que es llevar las buenas nuevas del Evangelio. También aquí nos dice, en la conclusión, dice, la invitación de Dios es gratuita. Sabemos que esto es por gracia, es para todo ser humano. Dios no hace excepción de personas, porque todos necesitamos reconocer, como nos dice las Sagradas Escrituras, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto lo leímos en Gálatas 5:1. La salvación solo se puede obtener por fe, al creer en el único vivo y verdadero Dios, Jesucristo. Entendemos que nuestra culpa fue llevada a la cruz del Calvario para que seamos salvos de la ira de Dios. Jesucristo llevó nuestros pecados pasados, presentes y futuros al monte Calvario, Gólgota o de la calavera,
donde fue torturado y crucificado, lo hizo por amor a la humanidad, para darnos gratuitamente la salvación, para que ahora estemos seguros en Él. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Eso se encuentra en Juan 5:39. Nuestra salvación es Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:31. El Señor siempre que es... el hermano está pidiendo el lugar. Hola a todos. Sí, justamente por acotar a la conclusión que tiene el hermano Froilán, que habla de cuando nosotros nos arrepentimos, como decían, no es que perdemos la salvación. El arrepentimiento tiene que ser sincero, y eso lo encontramos justamente en Efesios 4, del 20 al 30. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está enviciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de un nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad con la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis, no lleva la contraria al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Si es verdad, la palabra dice que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente y vuelve los ojos hacia Dios y vuelve hacia Dios, pero el arrepentimiento tiene que ser de corazón, como lo dije al principio. Muchas veces vemos casos que personas, cuando están en situaciones extremas, vamos a un caso aislado como un asesino, se arrepiente, pero termina su pena y vuelve a la calle a cometer la misma infracción. Entonces, recordemos que en la Biblia también dice que el precio del pecado es la muerte. Hay que saberlo llamar, saberlo interpretar y saberlo discernir, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, como vemos, la palabra lo dice todo. El Señor ya lo tiene todo preparado para nosotros. Nosotros entendemos que cuando nosotros somos salvos, somos verdaderamente libres, porque fuimos libres por Jesucristo. Y cuando el Señor dice que hace algo, lo hace perfecto. Y Él todo lo lleva en control. Nosotros lo que tenemos que hacer es solamente encomendarnos a Él y entender de que como seres humanos lo único que nos queda es orar y encomendarnos a Dios diciéndole: Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque el camino en que tú me has puesto es un camino que me lleva hacia la vida eterna, que es Jesucristo. Pero sí hay cosas que yo tengo que dejar, hay cosas que yo tengo que poner en prioridad, que es tu palabra. Y el Señor es tan bueno y misericordioso que Él nos ayuda. Lo único que tenemos que hacer es hablar con Él y dejar que Él nos hable a nosotros por medio de su palabra. Y si queremos hacer ese discípulo de Jesucristo, tenemos que permanecer en su palabra. Y nosotros vimos por medio de la palabra del Señor que todo lo encontramos aquí desde el principio hasta el final. Nosotros tenemos alguna pregunta, nos vamos a la palabra y el Señor nos da la respuesta. La misericordia de Dios es tan grande que no nos ha dado lo que merecemos, sino que nos da lo que no merecemos, que es su gracia, su misericordia, su amor y su fidelidad. Porque aunque nosotros seamos infieles, Él dice que sigue permaneciendo fiel. Y cada día nos enseña en su palabra que Él, al formarnos, dice que Él agarró barro, y eso es lo más hermoso, que nos hizo con sus manos. Y el barro mismo fue el que lo llevó a la cruz del Calvario. El ser humano mismo, que fue creado por Dios, vino y lo acusó, y hicieron con Él como quisieron. Pero el Señor lo único que dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Pero ahora nosotros como cristianos sabemos qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos, porque la verdad se nos ha sido revelada. El velo que teníamos en nuestros ojos ha sido quitado. ¿Por qué? Porque ahora conocemos entre el bien y el mal. Ahora conocemos que hacer lo bueno y no lo hacemos es malo. Ahora para nosotros sabemos que al venir delante del Señor no podemos tratarnos de justificar, porque el único que nos justifica es Cristo. Y nosotros como cristianos tenemos que ayudarnos los unos con los otros, llevando primeramente el Evangelio, que es Jesucristo, pero también amonestándonos y exhortándonos los unos con los otros en amor. ¿Por qué? Porque somos miembros de un solo cuerpo, que es Cristo. Y si nosotros mismos no mostramos eso dentro de la iglesia, dentro de cada uno de nosotros, entonces muchas personas pueden desviarse. ¿Por qué? Porque también aún nosotros podemos ser piedra de tropiezo. Pero el Señor dice que nosotros no hemos sido levantados para la ira de Dios, sino que hemos sido redimidos para salvación. Y ahora nosotros lo único que nos queda es tener esta esperanza de que Cristo viene por nosotros. Y como lo dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 4, la venida del Señor está muy cerca. Y nosotros vemos en estos días que mucha gente no quiere escuchar la palabra del Señor, pero lo único que nos queda es seguir orando y predicando, porque así hicieron los antiguos, así hicieron los profetas. Ellos no se cansaron de predicar la palabra, porque dice que ellos no iban detrás de una ciudad terrenal, sino de una ciudad espiritual. Y sabemos que nuestra ciudadanía no es de este mundo, nuestra ciudadanía es del cielo, donde está nuestro Salvador. Y nuestro Salvador es Jesucristo. Y sabemos que en esta mañana, que ahora ya es una hermosa tarde, por la gracia de Dios, hemos conocido la verdad y verdaderamente hemos sido libres. Y yo espero que en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo todos hayan entendido que Dios lo que está buscando son discípulos. Discípulos que verdaderamente busquen las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros en este año nuevo que va a entrar, si Dios lo permite, nos enfoquemos más en escudriñar la palabra y permanecer en la palabra para llegar a ser ese discípulo que el Señor está formando en cada uno de nosotros. Nosotros no somos perfectos, pero Dios sí es perfecto y Él es el que nos perfecciona. Cada día nosotros nos depositamos en sus manos y depositamos todas las cosas en sus manos, porque Él hará conforme a su buena y perfecta voluntad. Lo único que nos queda es ser obedientes y en humildad recibir lo que el Señor ya tiene preparado para nosotros. A veces nosotros no conocemos el plan de Dios porque no entendemos a dónde el Señor nos quiere llevar, pero la palabra del Señor es clara, que nos enseña, que dice que Él quiere que estemos donde Él está, y es allá en el cielo. Y nosotros hoy estamos aquí porque Él nos ha permitido llegar a este momento donde hemos visto que la verdad es Cristo, y vamos a cerrar con una oración. Y todo aquel que ha confesado a Jesucristo como su Salvador, le pido que sigamos poniendo la confianza solamente en Él, y que también aquel que no ha creído en Jesucristo abra su corazón y atesore esta palabra, porque la palabra del Señor dice que nunca regresa vacía. Y la palabra del Señor dará el fruto a su tiempo, y el Señor es el que la hace crecer. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque hoy nos has permitido, Señor, estar en este lugar. Tú nos has traído con este plan, Señor, de escuchar tu palabra, y que permanezcamos en tu palabra como tu palabra nos enseña, Señor, que en esto van a conocer que todos somos tus discípulos y nos amamos los unos con los otros. Y tu palabra dice que el amor cubre multitudes de pecados, y que tu deseo, Señor, es que todos vengan al conocimiento y que todos seamos salvos, Señor. Padre, gracias porque nos da la oportunidad de conocer más de ti, Hijo amado Jesucristo, y de conocer también que como hijos también, Señor, hemos sido libres. Padre, gracias porque hoy nos has dado, Señor, esta bendición tan grande de tener, Señor, a Aurora con nosotros, Señor, y también a nuestro hermano Alfredo. Gracias porque los has traído con este propósito, Señor, de aprender más de tu palabra, para que ellos, Señor, también, Señor, cada día pongan esa confianza solamente en ti y en nadie más. Nosotros solamente, Señor, pedimos y rogamos de todo corazón que seas dándonos, Padre, tu bendición, y que lo que tú nos has traído en este
en este hermoso día, Señor, este pan, Señor, que nos alimenta, que es tu palabra, sea de crecimiento espiritual para nuestra mente, nuestro corazón, así como nuestra comida que tú nos das diariamente, también es, Señor, buena para nuestro cuerpo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias hoy y siempre, y en Él te pedimos, Padre, que nos dé, Señor, de tu bendición, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y toda la iglesia dice, amén.